Bienvenidos una vez más al canal en Armonía de Vida. Hoy os voy a hablar de un tema muy importante. Digamos que voy a expresar de un modo diferente un secreto que fue desvelado hace 2000 años, pero que nadie entendió y nadie parece entender hoy en día, solo muy pocas personas. Tiene que ver con la conexión que debemos establecer con el alma divina, que expresa las cualidades del ser infinito. Un alma divina que nada tiene que ver con el alma psicológica caída, o el Adán caído, como le queráis llamar, que nos sigue atormentando, nos lleva de desastre en desastre, de desasosiego en desasosiego, y finalmente a la muerte. La muerte que no es parte de la vida. Se suele decir, no, es parte de la vida. No. La vida es la vida. No hay muerte en la vida. La muerte solo existe en un mundo de engaño, un mundo caído, donde todo es mentira. Por eso debemos ir al verdadero alma divina, que nada tiene que ver con los artificios de la religión ni de pseudo espiritualidades. Es algo distinto, es algo más íntimo, más relacionado con nuestra vida diaria. Pero para comprenderlo es imprescindible que tengamos una idea de dónde viene esto del alma divina, qué es el alma divina. Y como ya hemos estado viendo en episodios anteriores, tiene que ver con una semilla de luz que se plantó en diversas generaciones de la humanidad, pero que no dio fruto completamente, solo parcialmente en diversos episodios. Cuando daba fruto se producían eventos muy importantes, se creaban grandes movimientos, como por ejemplo ocurrió con el padre de naciones, ¿no? Abraham en hebreo, que dio nacimiento a culturas espirituales que posteriormente pues dieron nacimiento a su vez a las 5 grandes religiones, ¿no? Que son, digamos, el modo en que la humanidad podía aceptar algo que no estaba preparada para comprender. La humanidad vive en un estado de embotamiento y de mentira tan grande que solo puede aceptar la verdad en forma de mentira, en forma de cuentos, fábulas, rituales. Pero ya vimos que Abraham no practicaba ninguna religión de ese tipo. Abraham, al ser el padre de la verdadera fe, pues iba hacia adentro en un camino de conciencia, descubriendo lo que es la interrelación de todos los fenómenos, ¿no?, del universo. Cuando llevamos esto al florecimiento máximo, pues se produce una transformación tal en el ser humano que el resultado es, nosotros no lo hemos visto, es inimaginable. Y esta semilla de luz, de conciencia, se preservó en una línea profética de sabios y dio nacimiento completamente en un hombre hace 2000 años, porque había sido plantada la semilla en un niño que nació en la cultura judía. Y al florecer completamente esta semilla de luz, de conciencia, pues aquel hombre manifestó completamente los atributos divinos, que podemos decir, que ya se habían manifestado parcialmente anteriormente, por ejemplo en la narración sagrada, la famosa Torá, el Pentateuco, más conocida en nuestra cultura como Biblia, pues se expresa, ¿no?, al decir que la conciencia del ser divino, el nombre del ser divino, se le manifestó a Moisés en la zarza ardiendo, que era en realidad su corazón, su conciencia interna, la conciencia que arde en el cuerpo, o el alma que arde en el cuerpo, podemos decir. Y le dio el mandato de comunicar un mensaje al pueblo de Israel, ¿no?,
Y Moisés, claro, le pregunta, ¿y qué nombre les doy? ¿Quién les digo que me envía? La contestación es, yo seré el que seré, o seré el que seré, Ejía Sherejie. ¿Qué quiere decir? No te preocupes por nombres. A su debido momento yo me manifestaré, entonces ellos sabrán que yo soy. Porque ese yo soy expresa lo divino manifestándose a través de nosotros en nuestra vida cotidiana, que es algo completamente distinto a lo que conocemos como energía de la serpiente. Una energía que fluctúa constantemente entre las memorias del pasado, entre los recuerdos de lo bueno o de lo malo y lo futuro. O sea, la energía de la serpiente es querer más y más y más, porque huye de lo que no le gustaba, persiguiendo lo que le gustaba. Eso es lo que hace el alma humana normalmente, porque está imbuida de esta energía reptiliana que no está anclada en el yo soy. Por eso nunca puede ser estable ese tipo de energía, nunca puede llevarnos a la vida, sino es impermanencia completa. Por eso el verdadero nombre divino tampoco tiene que ver con etiquetas culturales que cambian pues de un tiempo a otro. En una cultura se le llama Krishna, en la otra Brahma, otros vienen a hablar de Yahweh, otros de Jehová, y son diferentes aspectos que no expresan totalmente el nombre divino. Y nunca me cansaré de decirlo, el nombre es la manifestación del amor que une, que reconcilia y que nos ayuda a trascender, la luz que nos lleva a la verdad, luz de conciencia, evidentemente, la vida y la verdadera paz. Eso es el nombre, que fue demostrado por aquel hombre al que se le dio el nombre de Yeshua, por las razones que ahora veremos. Porque hasta ese entonces no se había encarnado completamente el nombre divino. Por eso llegó a decir aquello de yo soy el camino, de amor, la verdad y la vida. La paz os dejo, mi paz os doy. Y al manifestar abiertamente que él era el nombre, el Hijo del Padre Universal, el nombre del Padre Universal, como queráis decirlo, pues enfureció completamente a las autoridades judías que le veían como a un impostor. Por eso en el Tratado Sanedrín 43a del Talmud, que podemos considerar como actas judiciales, vamos a decirlo así, para que luego haya gente que diga que no hay pruebas de que Yeshua existió, o totalmente falso, sí que las hay. Y además de sus enemigos, lo cual les da aún más valor. Pero bueno, anécdotas aparte, se dice que en estas actas judiciales, literalmente que Jesús fue colgado en la víspera de la Pascua por la práctica de la brujería, conduciendo así al pueblo de Israel a la apostasía. Es decir, que le consideraban como a un brujo o a un mago, tanto por las cosas que decía como por los milagros que realizaba y por las masas de gente que movía. En cuanto al nombre Yeshu, era un término despectivo que los propios sacerdotes empleaban y que luego seguirían empleando muchos practicantes de la religión rabínica para tratar de ahogar el aura de misterio que había surgido en torno al nombre Yeshua. Porque no lo olvidemos, lo irónico es que Yeshua había sido el ejemplo, la demostración de lo que es vivir con la Torá de vida, la enseñanza de luz, encarnada aquí en la tierra. No esas reglas sacerdotales, las tradiciones de hombres de las que se hablan los evangelios, a las que se aferraban los fariseos, los doctores de la ley, a quienes precisamente el mismo Yeshua llega a llamar raza de víboras, es decir, descendientes de reptilianos. En un pasaje les
dice: vosotros sois hijos de vuestro padre el diablo. Claro, ellos habían dicho: nosotros somos hijos de nuestro padre Abraham. Por eso Yeshua les contestó: si fuerais hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. ¿Y qué obras eran esas? Pues recordemos que en Génesis 26 ya se nos había dicho que Abraham, mucho antes de que hubiese templo externo, ya caminó con la enseñanza de vida. Y en otros pasajes se nos habla de que era un hombre que tenía hospitalidad tanto hacia el ser divino como hacia los demás, que vivía con misericordia, con compasión, con generosidad. Todo lo que no practicaban quienes se consideraban seguidores de la religión judaica, sobre todo fariseos. Ahora, Yeshua fue incluso más allá de todo eso, porque tuvo la humildad suficiente para dejar que la luz divina, no la ley rabínica, la luz divina, regenerase completamente su alma adámica caída, que él la tenía. Llevaba el pecado en sí, igual que nosotros, porque lo hemos heredado genéticamente. Y al hacer eso, al regenerarse su alma adámica, pues ascendió al Padre. Una vez fue asesinado su cuerpo físico, tiempo después, este alma humana que tenía se fusionó con su alma divina y ambas se convirtieron en lo que podemos llamar una neurona cósmica o una neurona divina. El Padre y yo somos uno, decía. Y es así como llegó a ser capaz de transmitir su esencia de vida, que es la vida del Hijo divino, el verdadero Adán, a cada alma humana que la reciba, para que ese alma humana pues pueda salvarse, no perecer. Porque como dice la Escritura, todo alma que transgrede las leyes del universo perece. Es decir, todo alma que pecare morirá, se expresa así, ¿no? Pero lo que pasa es que pecare es una expresión latina que significa tropezar. Y en realidad se está haciendo referencia a la transgresión de las leyes universales. Y este acto salvífico del alma divina es lo que define la esencia del nombre Yeshua. Por eso en Mateo 1:21 se dice: y le pondrás por nombre salvación divina, Yeshua, o en griego Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus transgresiones. El problema es que el nombre griego Jesús no tiene una conexión de significado directa con el acto de salvar, porque salvación sería sotería y salvador soter. Sin embargo, si nos vamos a la versión Septuaginta de la Biblia, que es una versión griega del Antiguo Testamento, pues vemos que Jesús era la transliteración de Yeshua, el arameo, que también en hebreo significa salvación, y Yehoshua, que significa literalmente el cuerpo y el alma divinos que salvan, o bien el nombre divino salva. Y en la Escritura, Yehoshua era el apodo que Moisés le puso a Oseas, Joshía, que también significa salvación en hebreo. Y fue precisamente, como sabéis, quien guió a las 12 tribus de Israel a la tierra de Canaán. Y esa expresión de salvación se manifestó múltiples veces en los salmos, ¿no? También en los evangelios, por ejemplo con la entrada triunfal de Yeshua: Hoshana, salva por favor, bendito el que viene en el nombre del eterno ser divino. No me gusta decir Señor porque eso tiene más un matiz de esclavo, y como dice precisamente el profeta Oseas 2:16, por si lo queréis ver, el Eterno manifiesta: me llamarás esposo y dejarás de llamarme Señor. Porque la salvación implica casarse con las cualidades divinas del nombre. Por eso en Hechos 4:12 leemos que no hay otro nombre bajo el cielo
dado a los hombres bajo el cual podamos ser salvos. Y en Joel 2:32, y sucederá que todo aquel que invocare el nombre del eterno ser divino será salvo. Evidentemente los profetas habían conocido el nombre en espíritu, o parcialmente manifestado, pero nunca encarnado plenamente. Las cualidades divinas del nombre son ese amor, luz, vida y paz profundas que cuando se manifiestan en cada uno plenamente, podemos decir, yo soy pleno. Y además, salvo, la muerte no me toca. Pero bueno, ya veremos otras claves relativas al nombre y lo importante que es emplear una traducción no adulterada, sin sincretismos o mezclas religiosas, porque confunden más que aclaran. Y por ahora vamos a enfatizar que Yeshua no se limita a guiar a las 12 tribus de Israel localmente, como hace en la historia el profeta Joshua o Yehoshua, sino que lo hace a un nivel más global. Una vez ya se ha encarnado y convertido en neurona divina, pues tiene un poder mayor, porque transmite la información a todo el cerebro divino. Que aquí está la clave. Una vez fusionado con el cerebro cósmico, puede transmitir la esencia de su vida a todas las semillas de su cuerpo que hayan sido plantadas en la tierra. Y no olvidemos que 10 tribus de Israel se habían perdido por el mundo, habían quedado esparcidas tras haberse ido de Canaán. 2 se quedaron en Canaán, pero en general lo que son las 12 tribus de Israel pueden compararse a los 12 nervios que tenemos en el plexo solar y que están conectadas a los 12 nervios del cerebro, como arriba hacia abajo, es la misma dinámica. Si queremos comprender el funcionamiento de las energías divinas, debemos comprendernos a nosotros mismos. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo, dice la oración, ¿no? Por tanto, ¿a quién va dirigido el mensaje de Yeshua? Bueno, aquí hay que hilar muy fino. En el Evangelio de Mateo, Yeshua les dice a sus discípulos, id a las ovejas perdidas del pueblo de Israel. Ahora, esas ovejas perdidas no solo eran judíos exiliados, sino lo que podemos llamar semillas neuronales divinas que se habían plantado en otras naciones, incluso con otras culturas. No me estoy refiriendo necesariamente a la cultura judía. Por eso en el Zohar, la revelación hebrea famosa, se dice que Israel se compone de las chispas de luz de la cabeza del hombre de arriba, del Adam Ilá, el hombre cósmico, que posteriormente algunos cabalistas llamarían Adam Kadmon o Adam primordial, que es exactamente lo mismo que se dice en los evangelios, de otra manera, ¿no? En el evangelio de Juan, capítulo 1, a por los suyos vino y los suyos no le reconocieron. Los suyos eran chispas suyas que estaban perdidas en la tierra, pero que muchos no le reconocieron, aunque estaban dentro del pueblo judío. Y hoy siguen sin reconocerlo, ni siquiera muchos de los que dicen ser maestros de sabidurías de todo tipo, incluso sabiduría judía, lo cual es muy, muy, muy triste. Pero bueno, escuchad porque ahora sí que viene un bombazo. En el capítulo 10, versículo 16 del mismo Evangelio de Juan, se nos dice que había otras ovejas. El mismo Mesías, el ungido, dice, tengo unas ovejas que no son de este redil. Vamos a decir del redil judaico. Pero a ellas también es importante traerlas, porque escucharán mi voz y serán guiadas por un solo pastor. Quiere decir que no solamente las semillas plantadas en otras naciones tenían derecho a escuchar y recibir la enseñanza de luz sobre los atributos divinos y sobre la salvación del alma humana, sino que con ello habría la posibilidad de que otras ovejas de la humanidad que no tuviesen alma israelita también
pudiesen recibir esa semilla de alma ungida y que evidentemente pudiese florecer como parte del cuerpo divino del ungido, del hombre cósmico, que es un ser colectivo. Vamos a llamarlo el cerebro cósmico, el Adán divino. De esto ya habla Pablo en Corintios, carta a los Corintios capítulo 12, o por ejemplo en la primera carta a los Corintios 11 versículo 3, y también en Efesios 5, 23, donde dice literalmente que el Ser Supremo, el Theos, es la cabeza del ungido, y el ungido la cabeza de los llamados. Los llamados, traducido de manera sincrética como iglesia. ¿Por qué inglés? Porque lo traducen del griego eclesia. Pero es que eclesia en griego significa los llamados. En este caso, todos aquellos que reciben el mensaje del ungido. Tanto los que ya tienen semilla como los que la están recibiendo por la palabra. Por tanto, los llamados no son los pertenecientes a esta o aquella agrupación. El mismo Pablo en la carta primera a los Corintios, capítulo 1, versículo 12, nos dice que en el ungido no puede haber división, no puede haber sectas. Y en Gálatas 3:28 manifiesta que en el ungido de salvación, es decir, el alma divina, somos una unidad y ya no hay ni griego ni judío, ni esclavo ni libre, ni hombre ni mujer. Y esto es lo que significa ser universal, que en griego se diría católicos. Por eso es muy arriesgado decir yo soy cristiano, o yo soy judío, o incluso yo soy católico, yo de Yeshua, yo de Hashem, porque si no sabemos bien lo que estamos diciendo o a quién se lo estamos diciendo, podemos caer en enredos, en conceptos vacíos, y no nos lleva a manifestar la vida. Solo hay un nombre bajo el cual hay salvación, y es, como ya he dicho, la manifestación de los atributos divinos. Y estos son transmitidos como neurotransmisores. Nosotros también tenemos neurotransmisores que van de la cabeza a las diferentes ramificaciones nerviosas. Y ya tenemos un ejemplo de cómo eso acontece en la Tierra, porque Yeshua ya fue el ejemplo. Un ejemplo que está demostrado completamente. Y como él ya había vivido en forma humana y había experimentado lo que son las pasiones del alma humana, pues al trascender y fusionarse con el cerebro divino, puede enseñar e inspirar sin necesidad de religión, sin necesidad de rígidos ritos, que en realidad nunca fueron parte de la enseñanza de luz, sino meros artificios. Y este es exactamente el mismo mensaje que el apóstol Pablo trató de transmitir sobre todo a los gentiles, a los no practicantes de la religión judía. Pero es que pocos comprendieron sus palabras y se llegó a pensar que había anulado la propia enseñanza de vida contenida en la Torá, que significa instrucción de luz, nada más. Y el mismo Pablo pues ratifica, ¿no?, esa enseñanza de luz. Lo que sí que fue anulado fueron, pues eso, ordenanzas, takanots, reglas farisaicas, sacerdotales, que habían introducido los sacerdotes, evidentemente, para tratar de cumplir la Torá, pero que nunca funcionaron. Los doctores de la ley nunca fueron capaces de cumplir la misma ley, ni siquiera hoy. Parte de esas reglas pues eran sacrificios externos de animales, ofrendas en el templo, pero el templo verdadero siempre ha sido el cuerpo. Siempre, desde el principio. Por tanto, los verdaderos sacrificios se realizan dentro, sublimando lo que son las pasiones del alma caída, y las ofrendas pues podrían ser sacrificarnos en el día a día, sirviendo a la humanidad, haciendo un esfuerzo para ayudar a otros de diversas maneras. Sobre todo a los seres de luz que están atrapados, que son los que más sufren en realidad.
Y en realidad es así como nos convertimos en sirvientes del verdadero mediador del templo interno. Porque no lo olvidemos que en el templo externo había un mediador, un sumo sacerdote, un Cohen Gadol, que era el que mediaba, ¿no?, entre Dios y el pueblo. Pero en el verdadero templo, el sumo sacerdote es el ungido, el alma divina, el último Adán, que se le llama. Y es exactamente esto lo que quiere expresar Pablo en diversas cartas. Por ejemplo, en 1 Corintios 15, cuando empieza a distinguir entre lo que es el primer Adán y el último Adán. El primer Adán fue hecho alma viviente y el último espíritu vivificante. Es decir, que al haberse encarnado el ungido y al haber trascendido ya era capaz de transmitir con neurotransmisores divinos su camino de vida a todas las semillas. Y en ese caso es un agente de gracia, que podemos llamarlo. Aunque gracia es un término pagano, que en realidad es el término que designa a una diosa, pero bueno, vamos a decirlo así. La gracia es la expresión de la ley de vida en nosotros, es decir, la Torá de luz. Y Yeshua era una expresión de esa Torá encarnada. Era una demostración de lo que significa cumplir la ley de amor suprema, que es el conector principal del alma. Y no digo mandamiento porque no tiene sentido mandar amar. El verdadero amor es voluntad espontánea. Por eso en la enseñanza de luz, Torá de luz, si lo queréis, no se habla de mandamientos, sino del término hebreo mitzvot, que literalmente significa conectores. Porque el alma humana está desgajada y necesita conectores que liguen sus partes, que la recompongan para poder conectarse de nuevo a la divinidad y fusionarse con el alma divina. Y esa es la razón por la que Yeshua dice en Mateo 5 que él no había venido a anular a los profetas y a la Torá, sino a darle cumplimiento. Y que hasta que no pase en cielo y tierra, tampoco pasará siquiera una sola letra de la Torá, de la enseñanza, que no sea cumplida. Es decir, él ya hizo su parte y ahora solo queda que otros sigan su ejemplo, que se enchufen al ungido o a Yeshua, si lo queréis decir así. O incluso, para ser más precisos, a la comprensión del ungido. Pues al fin y al cabo él fue el que demostró lo que es manifestar la ley de amor supremo aquí en la tierra. Huelga decir que la expresión ungido viene del hebreo Mashiach, que significa literalmente hay comprensión, o también recibir la unción de la luz del alma divina. Porque ungir es impregnar la frente de una persona con aceite sagrado en un ritual. Y también tiene mucho que ver con sustancias que se generan dentro del propio cerebro. Y el aceite en hebreo es shemen, que se relaciona con la palabra hebrea neshema, que es el alma divina. Por tanto, ser ungidos es recibir la comprensión del alma divina. Y ahí radica también el significado de la primera carta a Timoteo, capítulo 2, versículo 5, donde Pablo dice aquello de que el único mediador entre el ser divino y los hombres es el ungido Salvador, hombre. En griego dice literalmente anthropos. ¿Pero a qué está haciendo referencia? Bueno, está haciendo referencia evidentemente al último Adán, no al humano de carne y hueso, Yeshua, que vivió hace 2000 años, porque en realidad eso es un episodio que ya pasó. No es un ser humano histórico. El anthropos aquí significa, pues lo que significa en griego, es un ser superior a los animales, un tipo de hombre superior que encarna los atributos divinos. Es un tipo, no una persona en concreto. Es decir, en este caso está haciendo referencia al alma divina, que integra lo celestial y lo terrenal. El alma es
cuerpo y luz funcionando juntos. No es una entidad abstracta. En la cultura hebrea, el alma es la unión del soplo con el polvo de la tierra. Está en Génesis 2. Por eso puede ejercer de mediador. Una vez un hombre sube y se fusiona con el cerebro, puede transmitir y convertirse, digamos, en la esencia de un alma, que es lo que ocurre con el Jesús Christos Anthropos, el ungido mediador, que no es el alma humana. Insisto, esto es muy importante. El verdadero ungido dio ejemplo de lo que es ser un verdadero anthropos de luz aquí en la tierra. Pero no debemos confundirlo con el ser histórico, sino que debe manifestarse en cada uno de nosotros. Si se hubiese referido al humano Yeshua, pues Pablo habría empleado expresiones como aner o andros, que hacen referencia a un humano concreto, como puedo ser yo o cualquiera de vosotros. Esto, por ejemplo, lo sabemos en otros pasajes, en otras cartas, donde los apóstoles emplean precisamente estos términos. El apóstol Jacobo, o si lo queréis, Santiago, que es como le llama la pluma mentirosa de los escribas, habla del aner dipsijos, que es el humano de doble ánimo, de doble alma. Todos los que hemos recibido una semilla tenemos, en principio, un alma humana y una semilla de un alma divina que tiene que florecer. O sea, el viejo Adán y el último Adán. Los dos están en pugna constante. Por eso no tiene sentido decir que hay mediadores externos. Nuestro mediador es nuestro alma divina, nuestro interno ungido. En realidad, todos podríamos ser representantes o vicarios del ungido si viviésemos como él vivió. Que es de hecho lo que enseña el apóstol Juan, en su carta primera, capítulo 4, cuando escribe que todo aquel que homologue, es decir, que piense como, sienta como, hable como, obre como, el ungido Jesús encarnado, o el ungido Yeshua, pues ese es espíritu del ser divino. El que no homologue a Yeshua, pues es espíritu de lo que llama el antiungido, en griego anticristos. Por desgracia, este pasaje, como siempre, dentro de la religión se tradujo de una manera pues muy ideologizada, que confunde muchísimo. Viene a decir que aquel que confiese que Jesucristo vino en carne es espíritu de Dios. Quien no confiese a Jesús es espíritu del anticristo. Claro, esto a muchas personas les puede resultar incluso ofensivo. Y a muchos otros les hizo creer que basta con confesar con la boca y creer que sí, que Jesucristo era el Hijo de Dios y que se encarnó. Y no solo eso, si es que además ya pagó por todos los pecados porque fue un sacrificio carnal ofrendado por su Padre. Pero claro, señores, es que esto no está en los evangelios. No está en los evangelios bien traducidos. Es decir, sin sincretismo, sin mezcolanza, sin ideologías. Esa idea es parte de la vieja religión pagana que hacía sacrificios carnales en los templos para obtener el beneficio de los dioses, incluso el perdón de los pecados. Cuando en realidad de lo que se está hablando es de cómo la luz divina baja a sacrificarse en cada uno para manifestarse plenamente, es decir, homologar al ungido, caminar y vivir como él vivió. Eso es ser un hijo divino, o un hijo de Dios, si lo queréis. Y la misma escritura en el libro de la Revelación, el Apocalipsis, que es el último libro de la Biblia, lo dice muy claramente, con una expresión que fue mal traducida. Dice, el Cordero fue sacrificado antes de la caída del mundo. Caída. Catáboles. Ya hablaremos de eso porque es muy importante. Pero
básicamente está haciendo referencia a cómo la luz que había caído en el primer Adán, que le había guiado y que después había caído dentro del alma humana, pues quedó atrapada dentro de una criatura animal que había existido en el jardín del Edén. Posteriormente el profeta Isaías diría aquello de como cordero fue llevado al matadero, pues se refería a esa luz del Adán. No a una profecía sobre un sacrificio de un hombre cientos de años después, no. Nuestra gran tragedia es que no es que llevemos la semilla reptiliana, que la llevamos, porque los famosos arquitectos del jardín del Edén, del lado izquierdo, la metieron dentro de la humanidad, pero es que ese no es el problema. De nada sirve echarles la culpa, sino que lo verdaderamente trágico es que alimentamos solo esa semilla, sin ser conscientes de que tenemos otra. O sea, damos de comer al viejo Adán caído, que sigue existiendo en forma de energías inconscientes, de pasiones, de odios, de celos, y no damos de comer a la semilla del ungido. Aquellos que la tengamos, claro. Y aquellos que no la tienen, pues muchos no han oído hablar y otros pues no les importa recibirla. Y la gran tragedia es que aun teniendo esa semilla del ungido, pues no nos comportamos con la conciencia que esa semilla tiene dentro, la conciencia de justicia, de misericordia, de compasión. Es decir, nos comportamos, como decía el apóstol Jacobo, como hombres, o mejor dicho, humanos, de doble ánimo. Humano viene de humus, que es el terreno donde florecen posteriormente pues flores, ¿no? Pero que es el fruto de la descomposición. Eso es el humus. Y eso es el humano. Somos fruto de una descomposición de ángeles caídos. Las cenizas de los dioses que decían los griegos, ¿no? Y desgraciadamente la semilla del Adán ungido, del verdadero Adán, siempre es enterrada por estas cenizas, que son tan fuertes en nosotros que se manifiestan a través de odios, de rencores, de bajas enseñanzas carnales, creencias religiosas, supersticiones. Ahora, ¿cómo alimentamos al verdadero Adán ungido, al verdadero alma divina? Pues él mismo lo dijo. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Pero claro, comer su carne y beber su sangre no significa meterse un pedazo de pan o una forma sagrada y un poquito de vino, lo cual es un mero rito carnal que, no lo olvidemos, procede del antiguo Egipto, donde las formas sagradas se repartían, ¿no?, como cuerpo de Osiris, que tenía que resucitar, ¿no? Pero Yeshua dijo algo completamente distinto. Mis palabras son espíritu y son vida, porque sus palabras contienen una clave de conciencia, un código de conciencia que tiene que florecer dentro y alimentar el alma para que crezca dentro. Por tanto, la carne del ungido es la comida del alma, sus enseñanzas de luz, no la religión, no los rituales, nada externo. Y su verdadera sangre es su vida, su comprensión vital, que se manifiesta en forma de misericordia, de actos justos de compasión, la capacidad de resistir los impulsos bajos del Adán caído, todo lo que nos libera de las cadenas de mentira que nos aprisionan en este mundo de tiranía. Porque debemos adorar, dicen los mismos evangelios, no en carne, como se hace en los templos de piedra, sino en espíritu y en verdad. Y un modo de adorar así y alimentar al ungido es descodificando parábolas. Por ejemplo, al comienzo de Mateo 13 se nos dice que el sembrador salió a sembrar y lanzó sus semillas. Unas cayeron junto al camino y se las comieron los pájaros. Otras cayeron en pedregales
poco profundos, no echaron raíces y el sol pues las abrasó porque brotaron muy rápido. Otras fueron ahogadas al caer entre espinos, pero hubo algunas que sí dieron fruto, al 30, al 60 y al 100%. Bueno, ¿qué significa todo esto? Quizá algunos estáis familiarizados con el Zohar, ¿no? A lo mejor la sabiduría hebrea, y quizá hayáis reconocido en esas cifras los grados de crecimiento del alma, el árbol de la vida, ¿no? Grados que son pues eso, el vital, el emocional, el intelectual y finalmente el divino, ¿no? El alma tiene que ir creciendo en esos estados, pero por desgracia pues no suele llegar a completarse su crecimiento porque, como dice la parábola, a una semilla se las llevan los pájaros, es decir, pensamientos bajos y también entidades energéticas demónicas que comen energía humana, literalmente, y que se las llama pájaros, desde la más remota antigüedad. Otras no florecen porque caen entre los pedregales de la religión que incita pasiones, odios, envidias y celos, y que no echa raíces, se queda en una superficialidad tan grande que es imposible que florezcan. Otras semillas se pierden entre esos espinos que son las distracciones materiales, todas las aparentes riquezas. En realidad no hay nada malo con el mundo material, todo depende de cómo se utilice. Pero si nos perdemos en lo externo, pues evidentemente no podemos ir hacia adentro. También tiene que ver con las vestiduras sectarias que nos dividen a unos con respecto a otros. Me da igual que sean religiones, partidos políticos, facciones científicas, es todo lo mismo. Por eso en el capítulo 17 del libro del Apocalipsis, o de Revelación, se dice que la ramera, es decir, el alma humana, va sentada sobre una bestia, que es el cuerpo, engalanada de joyas preciosas y bebiendo un cáliz dorado. Y claro, ¿cuántos cálices dorados no habrá repartidos por el mundo conteniendo lo que es la sangre del Adán caído, que podemos llamar? Que es precisamente el Adán que tiene que morir en el madero de esta existencia carnal. Los 4 elementos de la materia, la cruz de la materia. Eso es lo que debemos crucificar. No al ser de luz. Pero no olvidemos que la semilla de luz solo puede nacer y dar fruto en medio de aguas amargas, la oscuridad. Y precisamente por esto se dice en los evangelios que Yeshua nace de Miriam. En griego sería María, pero que viene del hebreo Marjam, aguas amargas, las cuales son endulzadas, como dice el pasaje de la Torá, ¿no? con la varita de madera. Una varita de madera que tiene que ver con el nombre, el florecimiento del verdadero nombre divino en cada uno de nosotros. Pero esto es un crecimiento que requiere dedicación, pasión, alimentar el alma sin que nos enredemos en artificios externos. Y bueno, es un tema en el que vamos a profundizar en episodios posteriores. No quiero enrollarme demasiado. Daré más claves de cómo conectar, de cómo alimentar, porque es una relación lo que debemos establecer con el alma divina. Una relación íntima, como si fuese un amigo y un maestro también, incluso un amante. O sea, es algo mucho más íntimo de lo que se piensa. Y bueno, tras haber lanzado al mundo estas semillas, espero que las guardéis, que las tengáis a buen recaudo, pues de ellas depende la vida del alma, vuestro alma, nuestro alma y la de muchos otros. Así que con esto os dejo, que la paz sea con vosotros. Shalom Alejem.